En 1999 se estrenó una de las películas más enigmáticas de Stanley Kubrick y una de mis favoritas, Eyes Wide Shut, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Pero aún más enigmática fue la muerte del director poco antes del estreno. Kidman recibió un llamado alarmante del director poco antes de su partida, y desde entonces el film no solo pasó a la historia como una obra maestra, sino que se convirtió en un objeto de misterios, análisis y teorías conspirativas. ¿Atentaron contra la vida de Kubrick? ¿Evitó filmar en Nueva York porque estaba amenazado? ¿Está Eyes Wide Shut basada en alguna secta de las élites reales? Hoy vamos a explorar en profundidad cada uno de estos misterios. Y estos videos están hechos gracias a mi curso de guión cinematográfico definitivo. Si te encantan las historias de misterio, aprovecha ahora para escribir tu primer thriller, que solo durante esta semana tenemos un 50% de descuento en todos nuestros productos. Además de hacer películas fascinantes, Kubrick siempre fue un enigma y dio pie a toneladas de mitos. Se comenta que tras el suceso de 2001 Odisea del Espacio, el director fue contactado por la NASA para falsear la llegada del Apolo 11 a la Luna, que sería transmitida el 20 de julio de 1969. Se especula que fue así como Kubrick consiguió unos lentes experimentales del gobierno de los Estados Unidos que poseían un diafragma especial para filmar mejor en ambientes oscuros, un aspecto clave de su película Barry Lyndon, que se iluminó casi toda con velas. También se dice que el director no aguantó más el secreto y lo confesó a través de mensajes subliminales en sus películas, principalmente en El Resplandor de 1980. Pero ninguna película de Kubrick generaría tantas teorías y misterios como Eyes Wide Shut. Ya hicimos un video entero acerca de su compleja realización, pero vale rescatar detalles puntuales. Cruise encarna a Bill Hartford, un médico de Nueva York con una vida que parece perfecta. Está casado con Alice, interpretada por Nicole Kidman, y tienen una pequeña hija llamada Elena. La armonía cambia cuando Alice le cuenta una fantasía ardiente con un marinero. Choqueado por la revelación, Hartford se sumerge en un periplo durante una noche en vísperas de Navidad. Así, se va topando con personas y situaciones que lo llevan a comprender el lado oscuro del matrimonio, del deseo y del mundo lujoso que creía conocer. La película prometía ser el gran regreso de Kubrick después de Full Metal Jacket de 1987, hasta que ocurrió lo impensado. A principios de marzo de 1999, Kubrick organizó una reunión privada con su familia, ejecutivos de Warner Bros., Cruise y Kidman. Les proyectó un corte preliminar de Eyes Wide Shut. Según los presentes, el director se mostraba de buen ánimo y dijo que había hecho su mejor película. Pero el 7 de marzo, los medios periodísticos anunciaron su fallecimiento. Según la versión oficial, sufrió un paro cardíaco mientras estaba acostado en su casa, es decir, una muerte natural. Pero hubo un detalle que Kidman recién contó en 2002, durante una entrevista con National Enquirer. Dijo que el 6 de marzo, un día antes de su deceso, Kubrick la llamó por teléfono. Lo notó preocupado y quiso saber por qué. El director le dijo: "Nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará el tiempo ni de estornudar". La actriz creyó que estaba exagerando y al principio no le dio importancia. La revelación de Kidman alimentó una serie de rumores que emergieron durante la postproducción de Eyes Wide Shut. Kubrick habría sido liquidado. De hecho, ya existían métodos para provocar un infarto del miocardio sin despertar sospechas, pero ¿quién le habría quitado la vida? ¿Y por qué? Los devotos de las conspiraciones vieron Eyes Wide Shut en busca de algún indicio. A primera vista era un drama sobre el deseo y las complejidades del ser humano. Como no era suficiente, lo miraron de nuevo, hasta el hartazgo, en busca de pistas ocultas. Pronto notaron que la clave estaba en la secuencia más comentada. Gracias a Nick, un amigo pianista, Bill se entera de una fiesta exclusiva en una residencia aislada, donde predominan las mujeres y la lujuria. Obtiene la contraseña, Fidelio, y logra colarse. Allí debe usar una túnica y una máscara, como todos los invitados. Una joven trata de advertirle, pero él no la escucha. En un recorrido por el lugar presencia situaciones íntimas donde vale todo. Un ambiente propio de un ritual que se va volviendo cada vez más tenebroso. Todo empeora cuando es desenmascarado por el maestro de ceremonias, que viste una túnica roja. Bill parece a punto de recibir un castigo feroz, hasta que la joven interviene para sacrificarse en su lugar. El maestro de ceremonias deja que el protagonista se vaya, no sin advertirle que, si alguna vez habla, habrá graves consecuencias para él y su familia. Al estudiar esta secuencia, algunos sugirieron que Kubrick podría haber estado alguna vez en los zapatos del personaje de Cruise y que a través de esta película buscó exponer a las élites mundiales, a organizaciones que, bajo una fachada de pulcritud, esconden intenciones perversas.
Muchos especularon con que Kubrick corría peligro desde hacía años. De ahí surgieron otras preguntas. ¿Por qué, al ser un obsesivo legendario, no rodó la película en Nueva York, donde transcurre la historia y donde además nació? ¿Por qué nunca había regresado a Estados Unidos? Por eso se creyó que el director estaba apuntando directamente contra el gobierno de su país. Consideraban que había hecho lo mismo en La Naranja Mecánica. El método Ludovico, con el que el psicótico Alex Delarge es rehabilitado, sería una denuncia de cómo la Casa Blanca autoriza presupuestos para investigación y experimentación con el control mental. Hay casos reales documentados que ocurrieron en los años 60 y 70 bajo el proyecto MK-Ultra, financiado por las agencias de inteligencia y que para algunos hasta tuvo que ver con los crímenes del clan Manson. Si esto era así, el realizador debía vivir amenazado. Eso explicaría por qué huyó de su patria para instalarse con su familia en la mansión Chilwickbury en Inglaterra. Sin embargo, esta teoría contrasta con los testimonios del propio Kubrick. En una de las pocas entrevistas que brindó, dijo que había decidido vivir en Gran Bretaña porque se sentía cómodo y tenía cerca un centro de producción importante y económico. Agregó que quería mantenerse lejos de Hollywood, donde tenía escaso control creativo, y de la inseguridad creciente en Nueva York. De ese modo, desde Lolita en adelante filmó todas sus películas en territorio inglés, aunque fuera necesario recrear otras geografías y épocas. En cuanto a su negativa de volver, contó que tenía fobia a volar, pero se puede dudar de estas declaraciones. Si hubo un director que gozó de control creativo total durante toda su carrera, incluso trabajando con grandes estudios, ese fue Stanley Kubrick. Y si vamos al caso de la fobia a volar, el director también participó de varios festivales y conferencias alrededor de Europa. Parece que ahí todavía tenemos tela para cortar. Pero cuidado, si alguna vez pensaste en escribir tu propia historia con secretos, conspiraciones o cultos extraños, te presento mi curso de guión cinematográfico definitivo, que solo durante esta semana está, junto con todos los otros productos de ZepFilms, a un 50% de descuento. Este curso lo armé después de años escribiendo no solo para cine y plataformas de streaming, sino también para los videos de este canal de YouTube, donde el guión es la clave para atrapar a la audiencia, mejorar el tiempo de reproducción y generar más visitas. Vas a aprender a construir ideas desde cero, a escribir escenas que mantengan la atención y a terminar un guión que realmente funcione, ya sea para una película completa o un video en internet. Por algo es el curso de guión con mejores reseñas de toda la web. Si estás listo para darle vida a tus ideas, anda ahora mismo al link que te dejé en la descripción y aprovecha todos nuestros productos al 50% de descuento solo por esta semana. Ahora sí, volvemos con el video. Con el tiempo surgió una conexión entre Eyes Wide Shut con el matrimonio conformado por el barón Guy de Rothschild y la baronesa Marie-Hélène de Rothschild, parte de una dinastía de millonarios europeos. El 12 de diciembre de 1972, la pareja realizó una fiesta en el castillo de Ferrières, en las afueras de París. Invitaron a aristócratas del viejo continente y estrellas como Audrey Hepburn. Todos debían llevar ropa de gala y ornamentos diseñados por Salvador Dalí. Era una celebración privada, pero se filtraron fotos que dan cuenta de un escenario surrealista. Salones opulentos, poblado de gente con jaulas en la cabeza y máscaras de animales salvajes. Los centros de mesa eran tortugas disecadas y muñecos de niños mutilados. La comida fue servida sobre el maniquí de una mujer carente de ropa, acostada en una tabla sobre un lecho de rosas. Y falta agregar un detalle, el exterior del castillo fue iluminado con luces rojas. La fiesta Rothschild desencadenó toneladas de teorías. Las más prominentes dicen que el rojo daba a entender la práctica de ritos satánicos. En cuanto a los muñecos, simbolizan sacrificios humanos, pero de algo no había duda, evidenciaba las costumbres inusuales y siniestras de los más poderosos. Pero no solo llamó la atención la fiesta en sí. La secuencia del ritual que ocurre en la película había sido filmada en el palacio inglés Mentmore Towers, también conocido como el Mentmore. Y adivinen a quién pertenecía ese palacio. Exacto. Era una propiedad de los Rothschild hasta 1977, cuando fue comprada por Maharishi Mahesh Yogi, un gurú de la India y fundador del movimiento de meditación trascendental. Hubo más investigaciones y conjeturas hasta dar con otra hipótesis, el lazo con la cienciología. Ya hablamos de cienciología en otros videos, pero vale destacar algunos aspectos. Creada por el autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, plantea que los humanos somos una fuerza llamada Tetán, pero con el tiempo olvidamos nuestra esencia. Para alcanzar la pureza, los cienciólogos deben aceptar enfrentarse a sus traumas. Si bien en Gran Bretaña y Estados Unidos es una religión, países como Francia y Alemania la clasifican de secta. Justamente, Cruise es la cara más visible de la cienciología, aunque las teorías no lo involucran a él, sino a Vivian Kubrick, la hija menor del cineasta.
Ella solía trabajar junto a su padre, filmando el detrás de escena de sus películas. También se incorporó al equipo de Eyes Wide Shut, pero fue por esos días que se sumó al culto. Enseguida se alejó de la producción y también de su familia. Kubrick le había escrito una carta de 40 páginas pidiéndole que volviera, tanto a la película como a su vida, pero no dio resultado. El caso de Vivian disparó nuevas teorías. Algunas apuntan a que el director usó Eyes Wide Shut para denunciar los manejos cuestionables de la cienciología. Se reparó en la escena del final. Bill y Alice recorren una juguetería con Elena, y de pronto la niña se aleja, seguida por dos hombres de traje. Esos mismos individuos habían aparecido al principio del film, en la fiesta navideña de Victor Ziegler, el amigo de Bill. Al parecer, aquí el director quiso narrar cómo su hija fue cooptada por gente misteriosa que estaba al acecho. Las especulaciones relacionadas con la cienciología tuvieron poco sustento. Para empezar, Vivian se incorporó a la cienciología estando la producción en marcha, y el guión había sido escrito mucho antes. En 2014, ella usó su cuenta de Twitter para compartir fotos de su padre y un texto expresando cuánto lo amaba, una prueba de que no había perdido relación completa con él. 2 años después, la hija se valió del mismo medio para quejarse de las teorías que involucraban al director, aunque se refería a las que hablaban sobre el alunizaje falso. Sin embargo, en el mismo texto escribió un pasaje inquietante. Hay muchísimas conspiraciones reales que han ocurrido durante la historia u ocurren en la actualidad. Pero con los años, nuevos rumores volvieron a hacer foco en el nexo entre Eyes Wide Shut con sociedades secretas. Se dice que las sociedades secretas existen desde hace siglos y están conformadas por monarcas, presidentes, estrellas del mundo del entretenimiento y otras personalidades de elevado perfil. Tendrían influencia en acontecimientos históricos y cuentan con un objetivo: instaurar un nuevo orden mundial con el fin de establecer un gobierno global totalitario. El contacto de Kubrick con las sociedades secretas habría comenzado en los años 60, cuando lo convocaron para que los ayudara en sus planes de dominación. Al parecer, el director huyó y usó el cine para denunciar sus actividades y costumbres insanas. Habría empezado a hacerlo en films como La Naranja Mecánica y Barry Lyndon, pero terminaría de quitar el telón en Eyes Wide Shut. Por eso, según las teorías, las autoridades de estas organizaciones mandaron a eliminarlo. A su vez, le habrían ordenado a Warner alterar el corte final para no quedar expuestos. Sin embargo, los devotos de la película y de las conspiraciones reconocieron símbolos ocultistas y paganos, que suelen estar asociados a sociedades secretas. Uno de los más destacados son los espejos, presentes desde el póster. Se dice que es considerado un portal que permite adentrarse en otros reinos del carácter demoníaco e intercambiar almas para obtener riqueza y fama. Otro elemento recurrente son los pentagramas, asociados al satanismo. También predominan estrellas de 8 puntas llamadas estrellas de Ishtar, en honor a la diosa mesopotámica de la guerra, el amor y la fertilidad. En la película se aprecian cuando Bill llega a la ceremonia prohibida, pero también en el decorado de la fiesta navideña de Ziegler. Un tercer elemento es el ojo que todo lo ve. También se lo identifica desde el póster. Alice mantiene un ojo abierto, que vendría a representar el ojo iluminado. A lo largo del film hay situaciones donde ella parece saber todo lo que sucede en la historia, incluyendo los terribles descubrimientos de Bill. Por otro lado, tenemos el ojo iluminado en la pirámide de los billetes de $1, que transmite un estado de trascendencia. A su vez, el dinero juega un papel recurrente en el largometraje, como instrumento crucial para Bill y otros más poderosos que él. Un cuarto elemento recurrente es el arco iris, que suele simbolizar la transición del mundo real a un terreno onírico. Eso se ve representado por el viaje de Bill. En los primeros minutos conoce a 2 mujeres que hablan de mostrarle lo que está al final del arco iris, y más tarde entra en una tienda de disfraces llamada Rainbow, es decir, arco iris en inglés, donde el dueño prostituye a su propia hija. Esto demostraría que Bill dejó el entorno colorido y brillante para sumergirse en tinieblas de insoportable depravación. El propio título del film, Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, hace referencia a que unos pocos saben lo que hay debajo de la superficie, pero no pueden decirlo. Las teorías relacionadas con las sociedades secretas también le dan otra mirada al final de la película, cuando Elena se aleja de sus padres, escoltada por 2 individuos. El autor y cineasta John McCann, estudioso de la película, señaló que en la misma escena aparece un juego de mesa llamado Magic Circle, con una tapa muy similar al círculo en el ritual de la mansión. Eso indicaría que el culto sabe que Bill habló al respecto con Alice, y por eso secuestran a su hija, otra demostración de los niveles de sadismo que puede alcanzar esa sociedad. Si bien todas estas teorías son válidas, muchas fueron contrarrestadas con datos verídicos. En otra de las pocas entrevistas que dio, Kubrick minimizó los mitos alrededor de su figura.
Además, fuentes cercanas al director aseguraron que nunca quiso hacer ninguna denuncia ni en Eyes Wide Shut ni a través de ninguna de sus películas. De hecho, se supo que no quería dirigir la secuencia de la celebración privada. Decía desconocer del mundo de los cultos. Por eso delegó muchas tareas en el director de arte, Stephen Routley. En cuanto a las máscaras, algunos colaboradores del director se las compraron al artesano italiano Sergio Boldrin. Esta información podría romper con los rumores más estrambóticos, pero solo engendraron nuevas hipótesis y preguntas. Aún antes de ser estrenada, Eyes Wide Shut dejó de ser una simple película para transformarse en algo más grande, extraño y perturbador. El deceso de Kubrick disparó teorías conspirativas cada vez más elaboradas y tétricas. Más allá de que son difíciles de comprobar, suscitan un magnetismo tan escalofriante como irresistible. Y quienes estén listos para escribir historias con ese mismo magnetismo, no olviden que mi curso de guión está a un 50% de descuento solo esta semana.